bienvenidos a nuestro ciclo de charla anual junto a la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es Isla Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, y le damos la bienvenida, como dije anteriormente. En la noche de hoy nos acompaña la doctora Arlene Pavón Charneco, que estará ofreciendo la charla de esta noche. A continuación, su biografía. La doctora Arlene Pavón Charneco es sanjuanera de nacimiento y corazón. Posee los siguientes grados universitarios: bachillerato en diseño ambiental, maestría en arquitectura, graduándose con el promedio más alto y la medalla Henry Adams del American Institute of Architects, y Juris Doctor por la Universidad de Puerto Rico, así como un PhD por la Northwestern University. Es catedrática retirada de las escuelas de arquitectura de la Florida A&M University y de la Universidad de Puerto Rico, donde tenía a cargo cursos en historia del arte y de la arquitectura, filosofía y teoría de la arquitectura, diseño arquitectónico y conservación patrimonial. En ambos centros también laboró como decana auxiliar y asociada. En 2 ocasiones fue nombrada oficial estatal de conservación histórica de Puerto Rico, sirviendo también como asesora del gobernador en asuntos de planificación y urbanismo y presidenta de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Al presente es Advisor Emeritus de la National Trust for Historic Preservation y fiduciaria emérita del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. También es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Cataluña y dicta cátedra en el Osher Lifelong Learning Institute de la Florida State University. Autora de múltiples escritos y últimos 2 libros: San Juan de Puerto Rico Architecture, 500 Years of Architectural Experimentation, y Architecture History, Theory and Preservation. Fueron publicados por la Casa Británica Routledge recientemente. Es autora de las nominaciones al Registro Nacional de Lugares Históricos y de los Distritos Históricos del Viejo San Juan y Puerta de Tierra, trabajo que hizo posible la inclusión de toda la isleta de San Juan en el prestigioso listado. Con ustedes les presento a la doctora Arlene Pavón Charneco, y que disfruten la charla de esta noche. Bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. En el Puerto Rico de los plácidos años 50 del pasado siglo, el gobierno, como tantas otras cosas, estaba en manos de los hombres. Hombres muy serios, que parecían ancianos, quienes no se prodigaban mucho y quienes, por cierto, nunca enviaron tweets. En medio de aquel océano masculino que en ocasiones nos reseñaba en blanco y negro los periódicos El Mundo y El Imparcial, había una sola mujer. Ellos eran conocidos usualmente por sus 2 apellidos: don Luis Muñoz Marín, don Ernesto Ramos Antonini, don Gilberto Concepción de Gracia, mientras que a ella se le conocía como doña Felisa y cariñosamente como doña Fela. Es fácil entender cómo su solitaria figura inspiró a decenas de niñas puertorriqueñas a validar nuestro derecho a participar de manera plena de la vida cívica, bien sea como médico, como política, como abogada o como catedrática. En la distancia temporal, agradezco su influencia para romper moldes y desafiar tradiciones. Me hace muchísima ilusión esta comparecencia, ya que me permite colaborar con la fundación que conserva su memoria, así como con el grupo de ciudadanos que potencia el estudio interpretativo de nuestro querido Viejo San Juan. A ambas entidades deseo extender mi agradecimiento por la invitación. Me imagino que cuando doña Felisa se convirtió en la primera mujer en América en servir como alcaldesa, algunos le comentarían: pero ¿cómo vas a aceptar un rango, un puesto que solo lo han ocupado hombres y nunca una mujer? Con relación a este tema, todavía recuerdo los comentarios de algunos al saber que deseaba estudiar arquitectura, considerada una profesión masculina allá por la década de los 60 del pasado siglo. A lo largo de la carrera,
varios profesores nos recordaban esta supuesta verdad, recordándonos que ocupábamos el lugar de muchachos llamados a mantener un hogar en el futuro. La cuota de mi clase fue de 10 féminas en un grupo de 60 estudiantes. Como mis compañeras, tuve que demostrar día a día, por 6 largos años, que yo tenía derecho a estar donde estaba. Y más cuando tenía un promedio mucho más alto de algunos de los que pretendían ser privilegiados. Entre paréntesis, apreciarán la ironía de que nos graduamos en tiempo 2 personas y las 2 éramos mujeres. Esta silenciosa lucha contra los dictados de que las cosas son así porque sí, continuó por décadas, marcando mi vida profesional. Estas y similares vivencias explican mucho sobre la manera como llevo a cabo las labores de investigación de mis proyectos y libros. Cuestiono casi todo, porque me acostumbré a hacerlo para poder forjar mi carrera y mi vida. Para lograr ser yo, tuve que controvertir lo que se daba por sentado. Cuando llevé a cabo labores investigativas para generar las nominaciones al Registro Nacional de Lugares Históricos de los distritos históricos del Viejo San Juan y de Puerta de Tierra para la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, cuestioné desde el origen del nombre Caparra hasta la fecha de fundación de nuestra ciudad capital. Apercibidos de mi manera de interpretar las cosas, me gustaría comenzar la conversación de esta noche ahí mismo, precisamente. Una de las quejas principales de los colonos que se establecieron en Guaynabo a partir del 1508 eran los insectos que tantas enfermedades, algunas de ellas mortales, causaban. El diccionario de la Real Academia, perdón, se me ha trabado tenía aquí la fotografía de doña Felisa. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define caparra como garrapata. ¿No es más lógico pensar que el apodo de nuestro primer asentamiento europeo surge de ahí y no de los restos de una supuesta ciudad romana en la península cuyo nombre se parece a Caparra y que Ponce de León pudo o no pudo haber visitado? Con el tiempo he aprendido que las contestaciones e interrogantes históricas, mientras menos enrevesadas, más correctas. Las cosas no necesariamente son así porque sí. En todo caso, el nombre oficial era la ciudad del Puerto Rico y no Caparra. No hay necesidad de adornar este apodo. Este tipo de ínfulas y supuestas simbologías secretas me recuerda a mi abuela cuando decía: tanto adornó el diablo al diablito hasta que le sacó los ojitos. El segundo tema dirime en torno a la fecha de fundación de la ciudad capital, en la isleta de San Juan. Como resultado de mi educación, mi experiencia, investigación e interpretación, celebré los 5 siglos de vida de San Juan hace ya 2 años, el 12 de septiembre del 2019. No creo equivocarme en defender que en el momento en que el notario Rodrigo de Figueroa, representante de los monarcas y por tanto ostentando poder decisional, dibujó la ciudad en la isleta, nació San Juan. La visión oficialista dice que no, que el origen fue en el 1521. De ser esto cierto, para todos los propósitos, cuando Rodrigo se va, se le dijo a los colonos que sí, que nos vamos a mudar a la isleta, pero que no lo podemos hacer hasta que unos señores se reúnan en 2 años y mientras tanto nos tenemos que quedar aquí bregando con los manglares, la escasez de agua potable, las garrapatas y los indios. Algún listillo comentaría: pero es que hay gente viviendo en la isleta. ¿Cuál es la ciudad? ¿Esta o la de la isleta? A lo que posiblemente alguien contestó: ay bendito, quién sabe. Interpreto que al de Figueroa notarizar su decisión
mediante carta a la corona, Caparra era ya, en palabras del romano Cicerón, urbium cadaver, o sea, una ciudad cadáver. Mi análisis de lo que es una ciudad es uno fenoménico, validado por la historia del urbanismo. Los habitantes de la ciudad-estado griega de Foesia, originalmente localizada en la hoy Turquía, antes de rendirse a Ciro el Grande de Persia, allá por el siglo IV a.C., embarcaron sus barcos y se mudaron al sur de Italia, donde se asentaron. Para los griegos, la polis era la gente y su ordenamiento social y político, no el lugar donde se encontraba. Esta manera de pensar es la razón por la cual tanto el asentamiento de Guaynabo como el de la isleta de San Juan tuvieron el mismo nombre, la ciudad del Puerto Rico. Para existir, una ciudad requiere tan solo dos cosas: habitantes y voluntad. La ciudad del Puerto Rico en la isleta contaba con ambos allá para el 1519. No hace sentido alguno pretender que sea el acta de una reunión de vecinos y no la comunicación oficial del representante de la corona la que determine cuándo nace un centro urbano. Si estoy en lo cierto, nuestra capital fue la segunda ciudad de tipo europeo en América, luego de Santo Domingo. Si aceptamos 1521 como fecha de fundación, seríamos la tercera o la cuarta. Una ciudad es un conglomerado de ideas, momentos, actividades y narrativas. Una vez se asienta territorialmente, forja un paisaje histórico urbano en constante cambio, que a pesar de esta realidad, ofrece la sensación de ser uno duradero y eterno. Producto de nuestros sueños y pesadillas, las ciudades son fiel reflejo de lo que fuimos, permitiendo evidenciar lo que somos y conjeturar lo que seremos. Todo comentario de lo que sucedió hace siglos, en aquellos muy confusos primeros años fundacionales, es una interpretación y por tanto puede ser correcta o incorrecta. Lo más importante es siempre recordar que en el caso de la ciudad del Puerto Rico, solo de Figueroa conoce la verdad. Introducción. Durante 5 siglos, 3 imperios, Castilla, España y los Estados Unidos de Norteamérica, experimentaron en la isleta de San Juan variados esquemas urbanos con el mismo propósito: crear una utopía al servicio del conquistador de turno. A partir de 1519, 1625 y 1898, respectivamente, San Juan de Puerto Rico fue silente vitrina del ideario colonial del imperio de turno. El paisaje histórico urbano sanjuanero es producto de estas solapadas presencias, poseyendo mayor relevancia histórica de la que le otorga su tradicional y en muchas ocasiones un tanto timorata e introvertida interpretación, que casi siempre están basados en que es así porque sí. El abandono de tradicionales y asfixiantes parámetros permite explorar la metamorfosis que produjo la urbe que tanto queremos y educar en torno al rol que jugó y juega en los corazones que la habitan corpórea y espiritualmente. La utopía imperial castellana. Primera ciudad formal de la recién descubierta isla de San Juan Bautista, conocida hoy como Puerto Rico. San Juan fue precedida por un pequeñísimo emporio, conocido también como la ciudad del Puerto Rico, nombre que hace honor a su fantástica bahía. El nombre de Juan para la Isla Grande, por su parte, honraba al por entonces heredero de las coronas castellana y aragonesa. Localizado en la Isla Grande del archipiélago borinqueño, el lugar fue escogido por el adelantado Juan Ponce de León y es ejemplo paradigmático del desconocimiento absoluto que existía
en torno al comportamiento de los nativos que habitaban la isla, tanto los humanos como los otros del reino animal. La exagerada distancia entre poblado y pueblo, que debía atravesar extensas áreas pantanosas, la escasez de agua potable, las nubes de insectos que residían en los cercanos manglares, aunados al calor y la humedad imperantes, causaron estragos entre los colonos, quienes describieron el lugar como uno donde, y cito, no se crían los niños, termina la cita. Para echar sal a la herida, el lugar era una especie de descampado que facilitaba las incursiones de los nativos. Ante la continuada negativa de Ponce de León a una mudanza, los vecinos dirigieron a la corona su petición. Recordemos que por aquellas fechas había dos monarcas, la reina doña Juana y su hijo don Carlos, primero en la península y quinto en el Sacro Imperio Romano. Preocupada por el destacado papel que entonces jugaba el archipiélago borincano en la conquista de América, la corona envió al oidor Rodrigo de Figueroa a que aquilatase y pasase juicio sobre la espinosa situación. El conflicto era complejo, ya que por un lado había que respetar al adelantado de la corona, el más que manda en cuanto a los asentamientos que organizaba. Por otro lado, sin pobladores no había poblado. De Figueroa estuvo de acuerdo con los colonos, proponiendo el 12 de septiembre del 1519 una solución relativamente sencilla: mudar el asiento a la pequeña isla al otro lado del Puerto Rico. Deshabitada por aquella época, rodeada de agua, enmarcada por altos cerros y bendecida con extraordinarias vistas y refrescantes brisas, la isleta de San Juan era ciertamente, como de Figueroa la describió, el mejor asiento que en el mundo se pueda buscar. Termina la cita, frase que inspira el título de mi ponencia. De todas las características positivas, la cercanía al puerto fue sin duda la más importante. Ponce de León, autorizado por el representante de la corona, Nicolás de Obando, fue el encargado de escoger el lugar de la natimuerta Caparra. La ubicación en la isleta, por el contrario, fue decidida en exclusiva por un representante de la corona. De esta manera, se atestó un rudo golpe a los conquistadores y sus feudales aspiraciones, gestándose un nuevo tipo de ciudad. Los centros de ultramar no serán feudos de conquistadores a partir de este momento, o factorías a la manera de los portugueses, y sí ciudades en derecho propio. Ya para el 1519, el arcádico paisaje de la isleta de San Juan había comenzado a transformarse para dar vida a un núcleo cuyo objetivo principal era fortalecer la red comercial que por aquellos tiempos forjaba Castilla a lo largo y ancho del globo. Aunque Ponce de León describió a Caparra como una ciudad, no hay evidencia que plan maestro alguno inspirara su organización. De manera contraria, el asentamiento en la isleta tuvo un diseño inspirado en múltiples precedentes urbanos. Los medievales centros aragoneses, las teorías sobre la ciudad cristiana ideal descrita por teóricos de la talla de Francesc Eixamines, y ejemplos icónicos como la cuadriculada Santa Fe de Granada. Cuando Granada se rindió a los reyes católicos a fines del 1491, Santa Fe de Granada se convirtió en ícono cuasi sagrado, ya que era el lugar desde donde se había expulsado finalmente a los invasores islámicos. De golpe y porrazo se convirtió en la ciudad cristiana perfecta, protegida por la providencia. La inspiración más directa, sin embargo, provino de las ciudades coloniales de las Islas Canarias, las primeras creadas por el Reino de Castilla en su empeño de establecer una red comercial global. El parecido entre las primeras ciudades americanas y las Canarias es reflejo del hecho de que las urbes en ambos archipiélagos compartían idéntico objetivo: organizar la vida y hacienda de los colonos,
en aras de potenciar el comercio castellano alrededor del mundo. El llamado paradigma interatlántico gestó noveles centros a ambos lados del océano, concebidos como ciudades de la paz, que utilizaron dos modelos básicos, los de la ciudad-puerto y la ciudad-territorio. Dado el caso que ambos aspiraban a crear escenarios adecuados para las actividades mercantiles, se abandonaron los milenarios patrones europeos de urbes enclaustradas, rodeadas de muralla. La ciudad dejó de ser una introvertida y un introvertido centro residencial para transformarse en un escenario financiero e industrial, eslabón de una cosmopolita cadena de mercadeo transoceánico. Creada desde la paz para la paz, en aras de potenciar la prosperidad castellana, el modelo de ciudad-puerto no murada fue el favorito durante la primera fase de la conquista del hemisferio americano, aun cuando posteriormente se añadieron defensas aisladas. El esquema se utilizó en San Juan de Puerto Rico, en La Habana, Panamá Antiguo y San Agustín de la Florida, entre otros centros, fundados décadas antes de que se proclamasen las llamadas leyes de Indias. Como su nombre implica, la ciudad-puerto se caracteriza por la íntima relación entre el casco urbano y su dársena, remontándose su existencia al tiempo del arquitecto y teórico romano Vitruvio, quien la describió en detalle en su tratado de arquitectura, allá por el siglo I a.C. Llamadas en las ordenanzas de la población de 1573 ciudades marítimas o costeras, poseían un espacio público conocido como la Plaza del Mar o la Plaza del Muelle, que servía también de embarcadero, facilitando así la actividad comercial. Este espacio en nuestro viejo San Juan, conocido en época fundacional como la Plaza Pública, es hoy Plaza de la Catedral. Lugar que originalmente servía de atracadero, plaza y atrio de la iglesia, extendiéndose desde la catedral hasta el mar. El eje creado por esta alineación intersecaba a 90 grados el establecido por la calle Real de San Juan, hoy calle del Santo Cristo de la Salud, a lo largo de la cual con el tiempo se alinearon las casas pobladas de los colonos más poderosos, como los Cuéllar, los Guilarte y los Martínez. Empinada en extremo, la vía daba forma tridimensional a la representación de poder en la colonia. Mientras más alto, más importante. Arriba, en la colina, se encontraban los dominicos, encargados durante los primeros tiempos de la conquista de la administración de las urbes americanas. También en otra colina se encontraba la Casa Torre de los Ponce de León, dominando la pequeñita ciudad, como era característico de los señores feudales en la península. Reflejando la influencia de la ciudad Puerto Canaria, hacia el sur de la plaza se erigió la Torre de Santa Catalina, diseñada para proteger el embarcadero, estructura, como sabemos, que hoy forma parte del Palacio de Santa Catalina. San Juan fue planificada sin murallas para ocupar la isleta completamente. Es la primera ciudad de la paz de América y, como dije antes su patrón fue repetido en La Habana, Antigua Panamá y San Agustín, entre otros. A pesar de la elegancia urbana y la elocuencia política y espiritual presentes en el esquema, el arreglo plaza-embarcadero resultó ser problemático debido a la topografía del lugar. Para el 1527 se formalizó el descontento general, reclamándose una nueva mudanza alrededor de la hoy Plaza de Armas. Al trasladarse el poblado al perímetro de este espacio, se abandonó el esquema de Main Street o High Street, como se le conoce en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, respectivamente, potenciándose el desarrollo de una retícula ortogonal, aunque la calle del Cristo continuó siendo considerada la más relevante.
La ubicación de la nueva plaza pública o Plaza Mayor, la hoy Plaza de Armas, causó otros importantes disloques urbanos. El más significativo fue que la primera plaza pública, a pesar de estar físicamente asociada a la catedral y al fondeadero, ocupó un rol secundario que se debilitó de manera exponencial cuando el puerto se trasladó al sur de la ciudad. Otro resultado de la experimentación fue que el cementerio de la catedral quedó ubicado en la esquina noreste de la Plaza de Armas, situación anómala que existió hasta entrado el siglo XIX. Al igual que se importaron de ultramar las ideas urbanas, también se replicaron tradicionales artefactos arquitectónicos, tales como la Casa Torre. En los primeros tiempos existieron al menos 2 ejemplares, la Casa Torre de la familia Ponce de León y la Fortaleza de Santa Catalina. Los materiales de construcción, los sistemas constructivos y los estilos arquitectónicos eran peninsulares en inspiración, debido a que la meta última del nuevo conjunto por parte de las autoridades era crear un escenario familiar que silentemente invitara a un comportamiento civilizado. No se debe menospreciar el desplazamiento existencial que muchos sentían al encontrarse al otro lado de un mar que parecía eterno, conociendo que en la mayoría de los casos nunca regresarían al lar nativo. Las autoridades entendieron esencial darse a la tarea de ayudar a los actores perdidos, que eran los colonos, a recordar las líneas de sus libretos sociales. La arquitectura y su contenedor, la ciudad, fueron los instrumentos escogidos para evitar la implosión social y cultural. El contraste entre el ambiente americano y el europeo supuso importantes disloques morales y culturales. Parafraseando a Marilyn Monroe, muchos de los primeros asentamientos eran lugares donde everything goes. Álvar Núñez, cabeza de vaca, no hubiese osado andar semidesnudo imitando a los nativos norteamericanos en su Jerez de la frontera natal. Catalina de Erauso era monja en España y soldado en América, donde vestía y actuaba como tal. Con relación a este tema, uno de los gobernadores de la Florida se quejó a su familia de manera que yo considero paradigmática. Su esposa escribió, no le habría engañado con otro hombre si estuvieran viviendo en España, donde habría más gente vigilándola. Nunca olvidemos que por aquella época, la arquitectura y el urbanismo creaban un escenario que contribuía a controlar los comportamientos individuales y colectivos. A las rencillas internas y el descontento general que caracterizan los primeros tiempos de nuestra ciudad, se añadieron los ataques ingleses, franceses y holandeses a partir del 1529. La utopía de una ciudad de la paz, eslabón de una red transoceánica, no sobrevivió el belicoso escenario donde España, ya no Castilla, enfrentaban una realidad política del todo diferente. Lacerada la misma, durante la tercera década del siglo XVII, San Juan se transformó de ciudad de la paz en ciudad de la guerra, punta de lanza destinada a garantizar la existencia del imperio español. Durante la utopía imperial española. Durante la tercera década del siglo XVII, el poder imperial que era España por aquellos tiempos transformó la por entonces centenaria San Juan en primera línea de defensa del hemisferio americano. Convirtiéndose en punta de lanza de defensa de América, se tejió una segunda utopía alrededor del plan maestro de los militares Juan de Tejeda y Juan Bautista Antonelli. A diferencia de lo planificado para La Habana, la defensa sanjuanera era una con la ciudad y su principal castillo en La Habana, la ciudad y su principal castillo son separados por la bahía, mientras que en San Juan todas las líneas de defensa, los principales castillos y la ciudad se encontraban en la isleta, garantizando un íntimo vínculo entre las esferas civiles
y militares. El sistema implantado fue uno state of the art, diseñado de manera moderna, incorporando el bastión o baluarte como protagonista principal. Una serie de estrategias de defensa se encarnaron en estructuras militares. 3 líneas avanzadas a lo largo de Puerta de Tierra que aprovecharon los accidentes geográficos para reforzar la protección de las líneas. Una puerta de tierra orientada hacia la isleta que, unida a un gigantesco castillo, actuaría como 4ª línea de defensa. La 5ª y última línea de defensa consistía en un extenso glacis y un segundo castillo, erigido sobre el rocoso morro a la entrada de la bahía, diseñado para repeler ataques marítimos. Recordemos que la ciudad de La Paz solo contaba con la Torre de Santa Catalina para defender la plaza pública. El problema de esta estrategia primaria es que postergaba la defensa hasta tanto el enemigo se encontraba dentro de la bahía. La idea del castillo de San Felipe del Morro era que el enemigo no entrase en la ensenada. Por tanto, actuaba como 5ª línea terrestre y 1ª línea marítima. Por cierto, cuando presenté el primer borrador de la nominación del Distrito Histórico de Puerta de Tierra, se me corrigió, pues según los análisis tradicionales, solo había 2 líneas en Puerta de Tierra y no 3 como yo proponía. Esto era así porque sí y no hubo manera y hubo que alterar la nominación. Y unos años más tarde han aparecido una serie de planos históricos donde claramente se lee la leyenda 3ª línea de defensa, particularmente en el área conocida como el Trincherón, probándose que sí habían existido 3 líneas en Puerta de Tierra para un total de 5 en la isleta. ¿Quién sabe cuándo se podrá corregir esa nominación que está hasta estos momentos incorrecta? La construcción del anillo de murallas alrededor de la urbe se entendió como un mal necesario, que con el tiempo llegó a ser renegado por ser un obstáculo a la modernidad y al progreso. En época decimonónica fue descrito de la siguiente manera por Alejandro Tapia y Rivera, y cito: un enorme cinturón de piedra que ciñe la ciudad, condenando sus edificaciones a la estrechez, su atmósfera a la insalubridad y sus habitantes a la asfixia. Termina la cita. El abrazo de piedra era total y definitivo. Hasta entrado el siglo XIX, inclusive los arrabales y los lugares de enterramiento quedaban dentro del recinto. Una vez concluido el plan, ningún enemigo pudo franquear las defensas sanjuaneras. Ni siquiera el almirante William T. Sampson. Los bombardeos a los que sometió la ciudad durante el verano del 1898 tenían un propósito psicológico, ya que sus fuerzas reconocían que la ciudad era una plaza inexpugnable. Kilómetros de murallas, 2 gigantescos castillos, centenares de almenas, decenas de baluartes, caritas, fosos, terraplenes y esplanadas, cuarteles y polvorines y un puñado de puertas crearon la más importante e imponente fortificación abalautada de la época. Nuestros castillos son más grandes que los habaneros, aunque la ciudad cubana tiene elementos con los cuales nosotros no contamos, como la ciudadela formal, conocida como San Carlos de la Cabaña, y un foso de más de 70 pies de profundo. En San Juan, la ciudad entera servía de ciudadela. Una vez completado el cerco de piedra, la urbe prosiguió su desarrollo a la vera de la historia, desarrollando su personalidad colonial mediante edificios representativos de los intereses españoles y de los vaivenes políticos peninsulares. Se dio una transformación en la cuadrícula urbana. Los bloques se hicieron más grandes y menos regulares, como si la ciudad estuviera cansada de ser tan formal. Así continuó hasta finales del siglo XIX, al vaivén de la historia, esperando, siempre esperando, lo que nos venía del otro lado del océano. Los múltiples nombres históricos de la hoy Plaza de Armas evidencian este devenir: Plaza Mayor, Plaza Principal, Plaza Pública, Plaza de la Constitución,
Panteón de Pezuela, Plaza de las Verduras, Plaza de Alfonso XII y Plaza de Valdoriotti de Castro. La utopía imperial estadounidense. La debacle del 1898 convirtió a San Juan por tercera vez en instrumento de propaganda colonial, forzando a la 4 veces centenaria urbe a convertirse en idealizada vitrina del naciente imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, utilizándose el urbanismo y la arquitectura como instrumentos para lograr el desleyamiento de los puertorriqueños, mediante su incorporación al mítico melting pot. San Juan debía servir de vitrina al American Way of Life, y aunque nunca se creó un plan maestro único, como fue el caso de Manila, destacados arquitectos se allegaron a la capital para dar forma corpórea a los sueños del gobierno federal, transformar la otrora colonia española en vitrina de la cultura estadounidense. Mediante un benevolent imperial vision, se impuso una manera de vida que se pensaba superior a la retrógrada hispana. Como todo poder colonial que se precie, la agenda estuvo basada en lo que se entendió era un imperativo político: crear una nueva realidad imaginada, forjada mediante instituciones, organismos y costumbres importadas que actuarían supuestamente como beneficiosos instrumentos culturales. La agenda norteamericana se gestó alrededor de varias metas político-culturales, a conseguirse mediante artefactos urbanos y arquitectónicos. La imposición de la separación absoluta entre iglesia y Estado, por ejemplo, propició la aparición de templos de diversas religiones, en diversos estilos, que silentemente comunicaban nuevas ideas, diferentes tiempos y noveles cultos. Unos pocos hallaron espacio dentro del recinto murado. Inclusive se erigió uno en franco desafío frente a la catedral, mientras otros se construyeron en Puerta de Tierra. Otro ejemplo de cómo la arquitectura se utilizó como símbolo del nuevo ideario fue el programa de construcción de escuelas. Para la década de los años 20, la isleta de San Juan contaba con un ramillete de elegantes y lujosas escuelas, varias de estas sustituyendo antiguas estructuras militares españolas. Un ingenioso golpe publicitario: nuevas y hermosas escuelas para todos en vez de feos y viejos artefactos bélicos de la élite. En 1898, San Juan era una urbe apiñada debido a su condición murada. Por esta razón, la idea de crear un gran centro federal alrededor del puerto, como en Manila, tuvo que ser limitada a 2 edificios. Para vencer este obstáculo, se retomó la histórica idea castellana de una ciudad isleta, convirtiendo a Puerta de Tierra, por siglos tierra de nadie, en la vitrina del hemisferio. La antigua carretera militar, transformada en elegante boulevard, protagonizaba el show. El aristocrático paseo fue enmarcado por refinados edificios de carácter cívico, a los cuales poco a poco se sumaron nuevas tipologías arquitectónicas, tales como un balneario de tipo Costa Azul y un parque urbano como en París. La arquitectura y el urbanismo actuaron de mensajeros. Los icónicos edificios del Casino de Puerto Rico, el Ateneo puertorriqueño y la Casa de España encarnaban los valores patrios, mientras que la YMCA, la Biblioteca Carnegie, el Capitolio de Puerto Rico, la Escuela de Medicina Tropical y el US Weather Bureau representaban la nueva cultura importada. Así se creó un balance utópico entre lo tradicional y lo moderno, lo hispano y lo estadounidense. Los originales gestos arquitectónicos y urbanos, innovadoras variantes, formidable escala y lujosa decoración, forjaron una semántica imperial alegórica al contrato social entre el gobierno federal y el pueblo.
El rol más importante de este nuevo vocabulario arquitectónico fue la creación de un lazo asociativo con la poderosa cultura estadounidense. Todos estos modernismos, aún los inspirados en variados historicismos arquitectónicos, crearon un nuevo lugar imaginado, una nueva ciudad caracterizada por el progreso y la innovación. La transformación de la urbe a partir del 1898 fue descrita como una segunda invasión a cargo de los, y cito, viriles yanquis llenos de urgencia cósmica y del espíritu de los tiempos, termina la cita. Gracias a esta realidad, la urbe se transformaría en un petit New York, aumentando su potencial económico, mientras se desasociaba de su pasado. Esta conquista no armada, lograda gracias al know-how estadounidense, tomó casi medio siglo y fue forjada en etapas, todas ellas diseñadas para utilizar la modernidad en la creación de un contraste aleccionador entre lo que el territorio por siglo había sido y lo que podía ser. El urbanismo y la arquitectura internacionales, que por aquellas fechas se rendían ante las contribuciones estadounidenses, tales como la arquitectura de rascacielos y la finalización del Canal de Panamá, fueron instrumentos que remozaron la por entonces histórica ciudad para convertirla en una utopía simbólica de la nueva era, supuestamente llena de virtudes y de libertades, presentes en el pasado. San Juan de Puerto Rico fue triple utopía, tratando de plegarse a lo que el poder colonial de turno desease fuese, como en nuestros tiempos trata de bregar con las exigencias de la modernidad. Su historia es la de sueños nunca cumplidos del todo para los poderes coloniales que la trataron de domesticar. Irónicamente, y quizá para sorpresa de los gestores de las utopías imperiales, en algún momento desconocido, San Juan se transformó de manera fascinante en símbolo mnemónico sui generis para millones de personas. Identificada con la patria, el mejor lugar del mundo, la urbe es ícono del devenir del tiempo, de imperios desaparecidos, así como casa espiritual de millones que pertenecen a la etnia que la ciudad ayudó a gestar. Gracias al viejo San Juan, todo puertorriqueño y puertorriqueña está presente en el pasado. Confirmado este sentimiento, en la década de los 50 del pasado siglo, gracias al doctor Ricardo Alegría y al impulso, por entonces novedoso, de hacernos amigos de nuestro pasado. En años recientes, los esfuerzos para su conservación han sido liderados por la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, consiguiendo distinciones internacionales y nacionales para la urbe. En el 2012 se revisó la antigua nominación al Registro Nacional de Lugares Históricos del Viejo San Juan, primer paso para que fuera declarada en el 2014 un National Historic Landmark. Ya para 1984, los castillos de San Felipe del Morro y San Cristóbal, algunas secciones de la muralla y la fortaleza habían sido incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La inclusión del Distrito Histórico de Puerta de Tierra al Registro Nacional de Lugares Históricos es un logro importante, ya que reconoce el valor patrimonial del sector, reforzando la defensa del Viejo San Juan. Hace años, el presente director de dicha oficina comenzó los trabajos para que en el futuro la ciudad completa sea declarada Patrimonio de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una tarea ardua por múltiples razones que no tenemos tiempo de explicar aquí. Anticipando el momento y para que no exista excusa alguna, como por ejemplo que no hay publicación en inglés que aborde el tema en detalle, como una vez me dijeron, algunos compartimos activamente la meta del arquitecto Carlos Rubio, haciendo lo que podemos. Los esfuerzos en torno a la conservación de la ciudad de Puerto Rico deben continuar, ya que desafortunadamente, al presente, la historia de esta excepcional ciudad no es una demasiado feliz. Mimada en exceso, en muchas ocasiones lo es desde la ignorancia. Si contemplamos esta imagen en detalle, realmente contemplamos la imagen, veremos un gimmick copiado de otros lugares
que oscurece la apreciación de unos edificios únicos en el mundo. El chorro de sombrillas chinas barata oculta el edificio sede del poder ejecutivo más antiguo del hemisferio y un señero palacio militar dieciochesco. En palabras de mi hijo, hay lugares feos que necesitan adornarse. El viejo San Juan no es uno de estos. Termina la cita. Este gasto innecesario no tan solo representa un impacto adverso al ambiente, también, con permiso de la Real Academia de la Lengua, cafretiza un lugar impar en el mundo. Si una persona no puede apreciar esta calle, este distrito, sin un montón de irracionales paraguas, ese es su problema, no es nuestro. Por otra parte, San Juan se ha transformado en campo de batalla de intereses comerciales y turísticos, que en ocasiones afectan de manera adversa su integridad histórica. Es posible, como dicen los estadounidenses, que le esté predicando al coro y que muchos de los que me escuchan en la tarde de hoy estén comprometidos con la conservación de nuestro querido viejo San Juan. Sin embargo, otros muchos no lo están, vendiendo el patrimonio al mejor postor y causando disloques irreversibles que atentan contra la integridad del conjunto monumental y sus señeras edificaciones. Manejar sabia y correctamente el patrimonio es labor de todos, incluyendo los organismos gubernamentales que pagamos con nuestros impuestos. Vivimos en una democracia, un Estado de Derecho que nos brinda la oportunidad de hacernos escuchar, que nos ofrece el espacio para exigir y convencer. Podemos hacer lo que nos venga en gana, siempre y cuando no se afecte lo que nos pertenece a todos. Ya que adueñarse de la cultura es adueñarse de las conciencias. Con relación a la defensa de la ciudad del Puerto Rico, me atrevo a hacer mía las palabras del insigne José de Diego. Resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece, y como el mar contra la roca, bate. Para defender el santuario de la historia, que es el viejo San Juan, hay que combatir, crecerse como los ríos y también batir como el mar, porque en su conservación se nos va la vida. Y si algunos se ofenden, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Daremos paso ahora a las preguntas y comentarios que tengan así las personas que están compartiendo con nosotros desde Facebook y en Zoom. Así que, como indiqué en Zoom, si alguna persona quiere hacer algún comentario, solamente tiene que levantar la mano para indicarle que puede abrir su micrófono. Así que pasemos entonces a ellas. Le comenta la doctora Sandra Fábregas que qué lujo tener su charla esta noche y que reciba un muy buen saludo de parte de ella. Sandra me sobrevalora siempre. Es un placer saber que está aquí con nosotros, aunque esté lejos de Sandra, sabe que la aprecio mucho, es muy buena amiga. Claro que sí. Y también reciba saludos de Carlos Rivera en Facebook. Así que, igualmente. Nada, como le indiqué, damos paso a las preguntas y así tienen que hacerlas. Este es el momento. En lo que las preguntas van llegando, le comentamos que el próximo jueves tendremos una charla a cargo del cineasta Luis Molina sobre la Escuela Superior Central, los misterios de la Central. Así que personas interesadas en esa charla, recuerden enviar un correo electrónico para que reciban su enlace. Bien, saludos también de parte de Félix López. Muchas gracias y muchísimas gracias por esta conferencia a la doctora Pavón Charnet. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, solamente los comentarios agradeciendo su charla. De igual manera, Francisco Marrero, muchísimas gracias, magistral su presentación. Gracias. Sandra Fábregas, ¿cómo se consigue su libro de los 500 años de urbanismo en San Juan? En Amazon se puede conseguir en vía Amazon, aparece allí. Yeah. Yo le comentaba
le comentaba acá a la compañera al principio que el libro fue el resultado precisamente de que cuando acompañaba al arquitecto Rubio para ver qué se podía hacer para alistar la ciudad completa a la UNESCO, una persona dijo, pero es que no hay nada publicado en inglés. Y en aquel momento pues me dio un poco de, lo comentamos, bueno, pero ok, no importa, es importante la ciudad. Pero me quedé con eso y entonces dije, pues mira, yo me voy a tirar la maroma y voy a escribir el libro para que no me puedan decir en el futuro que no hay nada publicado en inglés. Aquí lo tiene. Y si pudiera hacerlo en francés, lo haría en francés y en alemán, que son los idiomas que se usan en la UNESCO para evitar problemas. Pero a través de Amazon se consigue. Perfecto, como le indiqué, nos envía la portada para mañana subirlo a Facebook y que las personas que nos sigan puedan tener información de ella. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, Harold Gracias a Ingers ustedes por la en invitación. Facebook. Gloria Milagros Ortiz, excelente. Arlene, así que... Gloria es una de las mejores cosas que yo saqué de arquitectura, porque fuimos compañeras, ella era de ese grupo de 10 muchachas en aquellos tiempos y es una de las mejores cosas que yo obtuve de la Escuela de Arquitectura, mejor que mi título, yo la considero mi hermana, así que me alegro que esté aquí y quizás le hice recordar aquellos momentos tétricos que a veces vivíamos en los salones de la Escuela de Arquitectura. Pues muchísimas gracias a ella por Me participar. sentiría mal si no menciono que la otra persona que conocí que consideró el otro regalo es a Vanessa Dross. Así Perfecto. que no todo fue negativo, fue cosas muy positivas. Pregunta Sandra Fábregas, ¿está participando de alguna otra actividad de los 500 años de la Fundación de San Juan? Pues no, yo usualmente a lo que me invitan pues participo. La cuestión de la pandemia, por ejemplo, yo hace 2 años que no voy a Puerto Rico. Yo me mantengo muy cercana, pero en realidad a lo que me invitan yo participo. Oigo algunas de las ponencias, leo algunos de los comentarios que se publican, pero pues estoy a las órdenes en lo que yo pueda colaborar para conservar el patrimonio puertorriqueño, pues aquí yo siempre diré presente. Bueno, ya la comprometimos para una charla sobre la conservación patrimonial para el mes de mayo del 2022. Así que contamos con ella para el próximo año. Así que, pues, no tenemos ninguna otra pregunta por ahora, doctora. Pues ha sido un placer. No sé si algunas de las personas que nos acompañan en Zoom quieran comentar algo, que este es el momento. Así que demos un minutito. Así que perdone que le interrumpí para que complete su... No, simplemente enfatizar que la historia del viejo San Juan es mucho más interesante de lo que aparenta ser y es mucho más relevante e importante de lo que se nos ha hecho creer a través del tiempo. No estamos hablando tan solo de una ciudad muy antigua de 5 siglos, para América quiero decir, sino que, como dice el libro, se hicieron una serie de experimentaciones y era la primera vez que se hacía eso a este lado del océano. Así que, por ejemplo, lo de la ciudad de La Paz, yo pues he estado en contacto con académicos de Canarias y de Estados Unidos, y para ellos fue una genuina sorpresa descubrir que acá nosotros utilizamos el patrón de urbanismo de las Canarias, y eso pues es un lazo más que nos une a las Canarias y a España, y obviamente potencia a nivel internacional la relevancia que tienen en aquellos años. Yo sé que ahora está un poco mal visto lo de la conquista y todo esto, pero para nosotros que somos producto de esa gesta, pues es algo interesante conocer que aquí se experimentaron por primera vez con unas ideas. Y lo otro que a mí siempre me parece interesante recordar, que aunque nosotros sí nos identificamos mucho con lo militar, y San Juan Ciudad Murada, esa frase maravillosa, ¿verdad?, de don Adolfo de Hostos, debemos siempre recordar que la ciudad originalmente fue hecha desde la paz para la paz. Y para mí eso tiene un valor muy, muy grande. No había ánimo bélico en aquel momento, sino genuinamente formar parte de una cadena internacional, de una cadena que le diera la vuelta al globo. Para mí eso lo hace todavía mucho más internacional y mucho más importante. Así que
vale la pena, creo yo, pues recapitular en estas diferentes fases del desarrollo de la ciudad para entender genuinamente cuán importante es la ciudad a nivel de Puerto Rico y a nivel del mundo. Comenta a través de la cuenta de Gloria Milagros, que es Carlos Rubio, y que está agradecido y honrado por la dedicatoria y más por la amistad. No, y para mí Carlos y Gloria son muy especiales y Carlos recogió, él era muy amigo, yo tuve el gusto de presentárselo a don Ricardo y él recogió el bagaje de don Ricardo y está haciendo una labor dentro de las muchas limitaciones que existen, ¿verdad? Y no son limitaciones tan solo en Puerto Rico, sino que si no logramos lo del UNESCO con Carlos, no es porque Carlos no lo logró, es por otra serie de razones, muchas de ellas políticas a niveles federales, que nosotros están fuera de nuestro control. Yo me consta que él ha hecho todo lo posible y que estos primeros pasos que él ha tomado, algún día a lo mejor se van a requerir, pues esto no sucede de un día para otro, pero el sueño de él, que yo comparto, es que algún día la ciudad completa esté inscrita en la UNESCO. Por eso debemos ser doblemente cautelosos, ¿verdad? A la hora de hacer inserciones y de cómo la manejamos, porque sería un honor muy grande, pero también se requiere un cierto concepto de cómo hacer las cosas correctamente. De parte de Liz del Valle, comenta: saludos, un placer que estemos reunidos y convocados en esta magna conferencia. Mil gracias. ¿No podremos tener otra conferencia sobre el desarrollo de los barrios de Viejo San Juan? En ese caso, espérela para el año próximo, de parte nuestra. Gracias, amiga. También Bueno. contamos con usted para eso. Nereida Vega, gracias una vez más por mostrarnos a Puerto Rico inmerso en el mundo y el mundo inmerso en Puerto Rico, magistral como siempre. Gracias, Nereida, mi querida amiga. Wanda Botdell, mil gracias siempre, Aline, por todo tu amor y respeto por San Juan y por toda tu obra para protegerla. Gracias, querida amiga, también. De parte de Sandra Fábregas, creo que la doctora Pavón nos está haciendo un gran llamado y unirnos a su gran respeto por la ciudad con acción. Gracias, Sandra. En lo que yo pueda colaborar, estoy a la disposición del pueblo de Puerto Rico siempre y de la gente que trabaje por el Viejo San Juan, porque creo que es importante para Puerto Rico y para el mundo entero. Yo no creo que el valor del Viejo San Juan se limita a la isla. Y por eso siento tanto respeto, como bien dice Sandra, siento mucho respeto. Y no, por cierto, no soy yo sola, mi hijo casi tiene una apoplejía cuando la primera vez vio la fotografía de la sombrilla. Yo sé que alguna gente piensa que estos son cosas curiosas que adornan la ciudad, pero hay que tener mucha cautela con ese tipo de decoración que le hace mucho daño al carácter de la ciudad y a sus edificaciones. Muchísimas gracias. Hay espacio para cada cosa en su lugar. Exactamente, exactamente. Así que, pues, doctora, muchísimas gracias por su Gracias a conferencia. ustedes y ha sido un placer poder compartir este ratito sobre mi ciudad favorita en el mundo. Muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves y como siempre, nuestro agradecimiento a Ricardo como intérprete de señas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, bye bye. Bye bye.